Muchas gracias, Vicente, por esa introducción. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes y compartirles un poquito de mi jornada. Cómo mis estudios con la melanina me llevaron a cofundar y dirigir Melatec, que es mi primera empresa de biotech dedicada a la producción de melanina y a utilizar esa melanina para desarrollar productos basados en melanina para proteger contra la radiación. Y el problema principal que nos motivó fue la radiación en el espacio. Como ustedes saben, cualquier cosa que enviamos al espacio, inevitablemente va a estar expuesta a unos niveles de radiación súper altos. Y esta radiación es ionizante y hace eso mismo, ioniza, remueve electrones de la materia, cambia la estructura química y por ende cambia su función. Y para nuestros astronautas esto es un problema porque aumenta la posibilidad de generar enfermedades, diferentes tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas. Pero la radiación ionizante no discrimina, también afecta la vida media de las medicinas, de los alimentos que se ingieren, también degrada los materiales que componen los satélites. De hecho, es una de las causas principales por la cual la vida media de los satélites es menor de lo que se supone. Esos es los cambios y los daños que ocurren por causa de la radiación. En otras palabras, el futuro de la exploración espacial depende de nuestra capacidad de proteger nuestros activos contra la radiación en el espacio. Y existen materiales que protegen, que bloquean la radiación. No son muchos, pero hay algunos. Y en prácticamente todas las opciones que tenemos, siempre ellos presentan algún tipo de limitación. Por ejemplo, los metales, el plomo, el aluminio, bloquean la radiación, protegen, pero son muy pesados, lo que se traduce a altos costos de lanzamiento. También son rígidos, porque son también compuestos de alto número atómico, emiten también radiación secundaria, lo que es otro problema. En las otras opciones, o es muy difícil producirlos a largas escalas, o no son biocompatibles, son tóxicos. Siempre hay una limitación. Por ejemplo, también todo se tiene que producir en la Tierra. Todo se tiene que producir aquí y llevarse y lanzarse y llevarlo al espacio donde quiera que vayamos. Lo ideal sería que tengamos un material que podamos producir donde quiera que vayamos, tener autonomía, producirlo in situ. Existe la necesidad de más materiales, más opciones, aumentar la caja de herramientas para proteger nuestros activos en el espacio. Como biólogo, siempre recurro a la biología. ¿Será que la naturaleza y la biología, después de tantos años de evolución, presenta o ha diseñado alguna solución? ¿Por qué reinventar la rueda? Partimos de la naturaleza, partimos de la biología. ¿Cómo es que la biología responde a problemas o a una radiación como esta, radiación ionizante? Y para eso les cuento y les recuerdo el accidente que ocurrió en los años 80, cuando uno de los reactores nucleares en Chernobyl explotó. Una calamidad. Pero si algo positivo podemos sacar de esta experiencia es que pudimos también tener la oportunidad de observar cómo la naturaleza y los organismos respondieron ante este alto contenido de radiación en este espacio. En el 2000, los científicos ucranianos reportaron este estudio. Ellos entraron, llevaron robots al área cerca del reactor, recolectaron muestras del suelo, recolectaron muestras de las paredes de la piscina que enfría el reactor. Alto contenido de radiación, letal. Y descubrieron que hongos negros estaban predominando, estaban creciendo en esas zonas. Muchos hongos negros. Y son negros porque producen
melanina. Un estudio más reciente aún persiguió y estudió esta especie de ranas que viven y son autóctonas y viven en esa zona de exclusión en Chernobyl. Y se dieron cuenta que al pasar de los años, estas ranas se oscurecieron. Escurecieron porque empezaron a producir más melanina en respuesta a la radiación ionizante que se encontraba en el lugar. Ambos estudios sugiriendo que la biología utiliza la melanina como mecanismo de protección contra la radiación. ¿Qué es la melanina? Les quiero dejar claro que no es melatonina, ¿ok? Mucha gente se confunde porque se parecen, pero la melatonina es una hormona, no es melanina y tampoco es melamina, que es un tipo de resina. La melanina es un polímero biológico. Como nosotros lo percibimos con un color, también nos referimos a ella como un pigmento. Pero realmente es una biomolécula que tiene muchas funciones, es más que un agente colorante. ¿Okay? Y se produce y se encuentra por prácticamente todos los seres humanos, todos los seres vivos. En animales es el pigmento principal. Miren alrededor, estamos cubiertos de melanina. La melanina la encontramos no tan solo en nuestra piel, sino en nuestro cabello, en nuestros ojos, en nuestro oído interno hay melanina y está dentro de nuestro cerebro. La neuromelanina. No tan solo en animales, pero también es producido por plantas, hongos y bacterias. La melanina tiene muchas funciones en la naturaleza. Y quizás la más conocida por muchos es la función de proteger nuestra piel contra los rayos ultravioletas del sol. Y lo hace de dos maneras. Absorbe esos rayos ultravioleta y disipa esa energía radiante en energía térmica, protegiendo el tejido abajo, que está por debajo. Y la otra manera que protege es que neutraliza esos radicales libres que la luz ultravioleta genera cuando llega a la piel, a la célula. El reino de los hongos. Casi todos los hongos producen melanina. Y producen diferentes tipos de melanina. Aquí tenemos ejemplos de levaduras, mohos y hasta champiñones. Una cosa curiosa es que muchas de estas levaduras que producen melanina son extremófilos. Usualmente los encontramos habitando en lugares súper extremos. Por ejemplo, Cryomyces antarcticus es una levadura que fue aislada en un desierto polar en la Antártica. Y algunos de estos hongos se han expuesto a las afueras de la Estación Espacial Internacional y han sobrevivido 1.5 años de exposición. Y todavía consiguen crecer en el laboratorio. Los estudios que le dije en Chernobyl estimularon un montón de científicos como yo a estudiar la capacidad de la melanina en proteger contra la radiación. Y esto es una lista de algunos estudios que compararon un hongo con melanina y sin melanina, irradiándolo con dosis letales de diferentes tipos de radiación ionizante, y en todos los casos la melanina protege al hongo contra la radiación. Y estimuló también a la profesora Dadashova a aislar la melanina y ver su capacidad de atenuar rayos X físicamente, directamente, utilizando rayos X y radiografía. Y reportó que la melanina fúngica es capaz de atenuar. 2 veces mejor que el carbón, 2 veces menor que el plomo. Pero aún así, para mí eso fue bien sorprendente porque, de nuevo, es un material súper leve comparado con el plomo. Se puede crecer, viene de un organismo, es orgánico, es biocompatible, es un producto biológico. Y aún así es capaz de atenuar rayos X. Obviamente inspirando diferentes aplicaciones en el área médica. La melanina es excelente absorbiendo la radiación solar. En este gráfico lo que significa es que la melanina prácticamente es capaz de absorber todas las frecuencias solares que llegan a la superficie de la Tierra. Y por ende, si exponemos la melanina a la luz del sol, se calienta muchísimo.
y salió súper rápido. Lo que ha inspirado el uso de la melanina en aplicaciones de energía fotovoltaica y termoeléctrica. También en aplicaciones donde capturar calor de energía radiante es valioso. La melanina es un semiconductor orgánico. Y hace algunos años, científicos en la Universidad de Carnegie Mellon generaron la primera batería utilizando melanina. En vez de electrodos a base de litio, utilizaron electrodos a base de melanina. Como la melanina es biocompatible, esta es la primera batería que se puede ingerir, abriendo un montón de posibilidades en la área bioelectrónica. Y si tú generas un electrodo a base de melanina y lo irradias con rayos X o rayos gamma, tú consigues generar una corriente. En este estudio lo demuestran. Lo que también inspiró la idea de utilizar melanina como sensores. Y por último, quiero recalcar de nuevo la capacidad de antioxidante de la melanina. En este estudio compararon la melanina fúngica y su capacidad antioxidante con ácido ascórbico y glutatión reducido, que son uno de los dos compuestos más utilizados en el área de cosméticos como antioxidante. Y vemos cómo la melanina fúngica compite. Yo era un postdoc en el 2017 en la Universidad de Johns Hopkins y estaba estudiando sobre la melanina y estaba fascinado con estas propiedades fisicoquímicas que me parecían súper únicas y súper valiosas. Había consenso en la literatura. Todo el mundo decía, wow, qué valioso, qué oportunidades tenemos. Pero no veía ninguna tecnología afuera. Y especialmente, en este caso, me invitaron a escribir un editorial en esta revista. Y yo decidí escribir sobre la melanina, sus propiedades, y por qué no estamos utilizando la melanina o examinando la melanina con su potencial en aplicaciones en el espacio. Solamente boté la pregunta, la puse en papel. Unos meses después me llaman ingenieros de la NASA y me dan la oportunidad y me preguntan, oye, me interesa esto de la melanina, ¿por qué no mandamos melanina al espacio y examinamos su potencial radioprotector afuera de la Estación Espacial Internacional? Y yo, sí, ¿y cuánto me va a cobrar? Nada. Bueno, pues vamos a hacerlo. Lo primero que hicimos fue que desarrollamos un método para aislar la melanina del hongo. Es un método escalable que funciona con todo tipo de hongo. Y produce un polvo negro, que es la melanina aislada, como pueden ver. Este material iba a ser expuesto afuera de la estación. En el vacío del espacio, un polvo no funciona, porque se iba a dispersar, no se iba a contener. Así que pensamos, bueno, pues lo podemos combinar con otra cosa. Y pensamos combinarlo con ácido poliláctico. El ácido poliláctico es un polímero, un termoplástico bien estable, bien fuerte, bien común en impresión 3D. Quizás es el material más utilizado en la impresión 3D. Y también es biodegradable, viene del almidón. O sea que continuábamos teniendo un biocompuesto que era totalmente de origen orgánico, que era lo que nosotros queríamos. El tamaño de la muestra que enviamos es casi como el tamaño de un token de casino. Y la ventaja es que este biocompuesto nos daba la capacidad de probar diferentes cosas. Como era compatible con impresión 3D, podíamos imprimir un casco, qué sé yo, lo que sea. Nos daba esa ventaja. Estos dos protocolos, estas dos formulaciones, estas dos ideas terminaron siendo dos patentes. Aprobadas, actually, el año pasado. Y yo quería hacer un paréntesis aquí, porque yo recuerdo que para esa época, en la Universidad de Hopkins tenía un financiamiento semilla. Y ese financiamiento semilla, nosotros no lo ganamos. Y eso nos dio la oportunidad de comprar los reactivos sin ninguna pena y dedicarle tiempo a este experimento sin ninguna pena, sin ningún compromiso
pensando en que hay otros compromisos académicos. No, 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 me dieron dinero para hacer esto, lo voy a hacer sin ningún problema. Y yo quiero recalcar algo bien importante, que no tan solo era el dinero para comprar los reactivos y demás. Yo creo que más importante aún fue que sirvió de validación. Esta fue la primera vez que yo tuve que poner en un papel la idea y convencer a otra persona, que no era de mi laboratorio, no era mi amigo, de que esta idea era viable, de que valía la pena invertir en ella. Así que yo creo que estos fondos semillas no importa la cantidad. Yo creo que no importa tanto la cantidad, porque sirve de validación para los emprendedores. Y cambia la narrativa, porque yo no tengo solamente una idea, tengo una idea que fue validada, que fue apoyada, que fue financiada. Con cualquier que sea el dinero, al final esa validación es bien importante y quería hacer ese hincapié. Esta fue una foto que yo tiré con mi celular el día que las muestras fueron lanzadas al espacio. Un día que obviamente nunca voy a olvidar. Este es el Space Shuttle, llegando a la Estación Espacial Internacional con nuestras muestras. Y estos son los astronautas Morgan y Meir recibiendo nuestras muestras dentro de la nave espacial. Luego estas muestras fueron expuestas a las afueras, y esto es una foto de las muestras siendo expuestas a las afueras de la Estación Espacial, y fueron expuestas por 6 meses. Luego de 6 meses, volvieron a la Tierra, llegaron a nuestro laboratorio, y nosotros examinamos qué les pasó. Y antes de hacerlo y de mostrarles a ustedes cómo esas muestras resistieron, para contexto, le voy a mostrar cómo diferentes muestras sufren cuando son expuestas a este ambiente, fuera de la Estación Espacial Internacional. Esto es una serie, un array de diferentes materiales sintéticos antes y después. Como pueden apreciar, muchos de ellos ya no tienen el color original, perdieron su color, ahora son de un color diferente. Algunos ya no existen, se degradaron. La radiación ionizante es capaz de remover electrones, cambiar la estructura al punto de prácticamente desaparecer muchos de estos materiales sintéticos. Ahora voy a mostrarles los de nosotros, ¿va? Tenemos 4 tipos de materiales que enviamos. El primero es el ácido poliláctico solito, ¿verdad? Teníamos que compararlo solito y siempre voy a mostrarles la muestra que fue enviada al espacio al lado de la muestra que se quedó en la Tierra como control. Como vemos, tenemos un composite de melanina con hongo y ácido poliláctico. También incluimos uno con melanina sintética. La melanina sintética no es exactamente lo mismo que la melanina natural, pero existe y la incluimos en nuestro estudio. Y esta otra muestra es un micelio de hongo comprimido. Y lo utilizamos también como una referencia. Estos hongos comprimidos, estos micelios y estos biomateriales a base de micelios, no sé si saben, pero están creciendo con mucho auge por su capacidad de ser un material de construcción para infraestructura y cueros y tejidos y un montón de otras aplicaciones. Y como pueden ver, solamente viendo las fotos, las muestras se mantuvieron circulares y prácticamente no perdieron mucho su color. Eso fue la primera observación que tuvimos y nos llenó de paz porque pensábamos que esas muestras se iban a derretir, se iban a transformar, pero el hecho de cuando las vimos y vimos que prácticamente estaban intactas, eso fue el primer resultado que nos llenó de mucha alegría y emoción. Luego medimos la masa. Como les dije, la radiación ionizante remueve electrones, remueve y degrada la materia, y una de las cosas que íbamos a percibir era si había pérdida de masa. Y como pueden ver, añadirle la melanina fúngica al ácido poliláctico prácticamente protegió y no hubo casi cambio en masa estadísticamente palpable.
comparado con el ácido poliláctico solo, que perdió un 0.13% de su masa. Otra cosa que ocurre con el ácido poliláctico cuando se irradia con energía ionizante es que causa unas ondulaciones en la superficie del ácido poliláctico, como pueden ver aquí. Y cuando añadimos melanina fúngica al ácido poliláctico, no vemos esas ondulaciones. Es la única muestra que protegió el ácido poliláctico al punto de no causar y no provocar esas ondulaciones. De nuevo, sugiriendo que la melanina fúngica es capaz de proteger el ácido poliláctico contra la radiación en el espacio. También hicimos medidas de bloqueo de la radiación. Diseñamos el experimento para medir y estimar la capacidad de estos compuestos en bloquear la radiación. Y les invito a que lean el estudio que fue publicado el año pasado, el verano del año pasado en PNAS, donde describimos todos los resultados. Es bien emocionante ver que esto es un ejemplo de cómo la melanina fúngica puede proteger a un polímero de la radiación espacial. Y si funciona con ácido poliláctico, posiblemente puede funcionar con otros polímeros que son utilizados y componentes utilizados en satélites que podríamos proteger utilizando melanina fúngica. ¿Por qué aún no vemos la melanina en el mercado? ¿Por qué no hay productos todavía? Hace un año, cuando era postdoc y yo tenía que comprar melanina y me iba online a Sigma, a Fisher y compraba la melanina, yo tenía que pagar casi $400 por 1 gramo. Hoy, si usted quiere comprar un gramo de melanina natural, en estos distribuidores va a pagar $750 por gramo. Algunos distribuidores son atrevidos y cobran aún más. Yo he visto precios de $1.500 por gramo. Obviamente con este precio no vale la pena decirles que la melanina es increíble y que tiene tantas propiedades, pero con un precio tan alto claramente va a ser bien difícil cubrir un satélite, crear nada. Es prohibitivo. Estamos hablando de casi 5 veces el precio del oro. Claramente, cuando nos deparamos con esta realidad, decidimos que teníamos que resolver este problema, que si queríamos realizar y llevar melanina al mercado y aprovechar las propiedades de la melanina, teníamos que hacerlo más accesible. Por eso fundamos Melatec, con esa misión. Y les confieso que Melatec, que fue fundada en el 2017, lo hicimos con $4,000. Saqué una foto, me acuerdo que saqué una foto de mi cofundador y yo firmando un cheque. Y así empezamos. Abrimos una cuenta de banco, nos dio para abrir un website, un email, unos business cards. Y así empezamos, el 2017. Éramos una compañía de papel, con una idea. Hasta que nos ganamos nuestro primer grant, nuestro primer award. Este es un award del gobierno federal que se llama en sus siglas STTR o Small Business Technology Transfer. Es súper importante. Es un programa que le da dinero a las empresas pequeñas para desarrollar sus tecnologías. Y tiene diferentes fases, fase 1, fase 2, fase 3. La primera fase es de $160,000 por un periodo de 6 años. Y con eso empezamos operaciones. Y allá necesitábamos un espacio para operar. Y afortunadamente, Johns Hopkins tiene una incubadora donde renta espacios para empresas pequeñas. Nosotros rentamos una bancada. Este es nuestro primer empleado trabajando en nuestra bancada. Melatec era una bancada por 1 año. Luego nos ganamos la fase 2 y allí nos ganamos nuestro primer $1 millón, $1.1 millón para desarrollar la tecnología y llevar la melanina al mercado y nos mudamos. Nos mudamos y nos buscamos en nuestro propio lugar, también en Baltimore City, en la ciudad de Baltimore. Yo no sé cuántos de ustedes todavía viven con sus papás, pero mudarse a su propio espacio es excelente. Es tus propias reglas, no le tienes que pedir permiso a nadie. Y ahí seguimos, trabajando para optimizar el proceso
de producción de melanina y hacerlo más accesible. Esta gráfica resume un montón de trabajo donde estamos graficando la cantidad de melanina que podemos producir en cada experimento. Nosotros empezamos produciendo 1 gramo de melanina por mes. Nos tomaba 1 mes producir 1 gramo. Pero seguimos, tenía que ser mejor. Lo teníamos que lograr. Entonces, con mucho esfuerzo lo logramos. Ahora, hoy en día producimos kilogramos en semanas. Y producimos la mejor melanina, yo creo. Realmente nos dedicamos a perfeccionar el producto para ser la referencia de melanina en el mundo. Queríamos producir ese gold standard de melanina. Y lo logramos porque nuestra melanina es vegana, dejamos a los animales tranquilos, porque, by the way, la melanina natural que se encuentra en el mercado viene de la jibia o del cuttlefish, de sepia. Esta es la primera melanina natural que es vegana, es más accesible y en sus propiedades supera las propiedades de las otras melaninas en el mercado. Lanzamos este producto, Cryptomelanin, el verano del año pasado y comenzamos a tener ventas orgánicas. No hemos hecho mucho marketing y nos están llamando para ordenar y hemos vendido melanina en lo que va en el año, en solo 6 meses llevamos vendiendo. Estamos muy contentos y sorprendidos. Hay un sentimiento súper delicioso de vender un producto, de que alguien te compre un producto. Un sentimiento que no me voy a cansar de él. Y ahora llegó la parte emocionante, porque ya que producimos melanina a grandes escalas, ya podemos producir kilogramos y es una melanina excelente, ya ahora la parte que nos toca es empezar a aplicar y desarrollar productos con ella. Y mientras vendemos melanina, desarrollamos productos específicos con melanina en diferentes mercados. Nosotros seguimos interesadísimos en el mercado de aeroespacial para proteger nuestros satélites y nuestros astronautas. También estamos interesados en aplicaciones de defensa. De hecho, nuestros fondos iniciales de operaciones fueron fondos que venían del Departamento de Defensa, o sea que hay interés en estas aplicaciones. Estamos muy interesados en el área médica. Cuando médicos que están constantemente expuestos a radiación en su día de trabajo, muchas veces dejan partes de su cuerpo desprotegidas porque las tecnologías que existen son muy rígidas, es con plomo, son muy pesadas, son muy rígidas y incómodas. Y por eso deciden, bueno, para estar incómodo y que comprometa mi performance en el trabajo, prefiero entonces no utilizar alguno de estos blindajes que existen en el mercado. Entonces nosotros pensamos que aquí hay un gran potencial. Y otro mercado que está bien interesante para nosotros es el área de cosméticos, de cuidado de la piel, donde vemos que hay mucho interés y es un mercado que está creciendo muchísimo. Yo quiero terminar con 2 o 3 puntitos y vamos a tener espacio para preguntas. La melanina es un material con alto valor y es un material multifuncional. Esto solamente es un ejemplo de cómo los hongos pueden desarrollar y pueden permitir tecnologías y materiales que pueden ser disruptivas, pueden ser revolucionarias. De hecho, los hongos están teniendo mucho auge actualmente, específicamente para las aplicaciones en el espacio. Porque con los hongos podemos producir medicinas, además de melanina, obviamente, podemos producir medicinas, comidas, diferentes materiales para infraestructura. Hay mucho potencial en los hongos. Y esto es un campo que está creciendo, es emergente. Este estudio de los hongos en el espacio se le conoce como astromicología. Y les enseño la palabra para que les presento la palabra para que busquen y les invito a estar pendiente de este campo emergente, del cual yo estoy muy apasionado y es parte de mi trabajo como investigador en Johns Hopkins. Y para terminar, yo creo que termino con el último punto, y que quizás es un repetitivo, pero siento que es muy
muy importante recalcar. Yo soy un fiel creyente que la innovación ocurre en la interfase de disciplinas. Es cuando diferentes disciplinas, diferentes mentes convergen, tienen una conversación, están en el mismo espacio, conectan. Por eso yo creo que es tan importante este tipo de eventos que ustedes están haciendo. Es palpable que hay un ecosistema vibrante ocurriendo aquí. Y ha sido un placer para mí poder interactuar con él, interactuar y conectar con muchos de ustedes. Yo espero que esto sea solo el comienzo de muchas más oportunidades y conversaciones y oportunidades de innovación. Así que yo les agradezco mucho y estoy disponible para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Radamés. Bueno, como dijo Radamés, tenemos espacios para hacer preguntas a viva voz. Ahí viene un micrófono. Vamos a hacer la siguiente dinámica. Todos los que quieran hacer preguntas las van a hacer y Radamés va a responder todas las preguntas de un viaje. O sea, no de a una. ¿Ok? Hola, buen día. ¿Me escucha, cierto? Sí. Oye, muy buena presentación, felicitaciones. Es un tema que me fascina, lo conozco hace muchos años. El tema, especialmente el tema espacial. Hacia ahí quería ir mi pregunta. Hace poco tuvimos un problema con los Airbus 200, ¿cierto? Serie 200, que quedaron fuera de servicio por un tema de radiación que tuvieron los equipos. Sí. Y además, otro tema que también me tocó hablar hace un tiempo atrás, cuando se decía y se creaban expectativas que iban a haber turismo espacial y que se iba a ir a Marte y todo eso. Yo, bueno, tuve que hacer algunas aclaraciones en la prensa en el sentido de que eso hoy día es imposible por el tema de la radiación. De esos dos temas, si tú has visto algo más aterrizado, como el problema que tuvieron los Airbus, ¿cierto? Que tuvieron que dejarlo fuera de vuelo, si algo han visto con ustedes como para entrar a ese campo, y lo otro, si han estudiado la solución justamente ya más profundizado con respecto a la radiación para que se ven afectos los astronautas en los viajes espaciales de largo aliento. Correcto, muchas gracias por la pregunta. Sí, esa noticia del avión que tuvo que aterrizar de emergencia, yo creo que salía de México o de Panamá, iba de camino a Miami. Sí, estuve al tanto de eso. Y leí en la noticia que no estuvo claro cuáles eran las razones exactas de por qué fue lo que ocurrió. Pero partimos de la premisa de que fue un problema de radiación afectando los electrónicos de estas naves. Y sí, siento que esto es un tema que lo tenemos bien presente y creemos que hay oportunidades para desarrollar y producir estos materiales para proteger estos electrónicos de radiación ionizante. De hecho, hace 2 años nosotros ganamos un fondo, otro premio de la NASA, específicamente para estudiar y desarrollar un polímero, otro compuesto, no el que les presenté, pero otro compuesto utilizando melanina para proteger específicamente electrónicos. O sea que ya presentamos una idea, fue validada, nos recibimos fondos, presentamos resultados promisores con respecto a este compuesto. Y de hecho, nosotros hicimos estudios bloqueando protones. Decidimos que, obviamente, la radiación en el espacio es bien compleja, son muchos tipos de radiación, pero decidimos irnos con los protones inicialmente porque es la especie más abundante y pensamos que, bueno, eso es un lugar de empezar. Y en Estados Unidos tenemos un facility en el Brookhaven National Laboratories, que tiene un laboratorio que se dedica a generar y a simular la radiación en el espacio. Y con ese grant de la NASA, pudimos llevar nuestro compuesto a ese laboratorio y empezar a hacer mediciones. Así que lo que le quiero decir es que estamos pendientes a eso, es un tema que me encantaría conversar más y ya dimos los primeros pasos. Estamos prontos para una fase 2 de ese proyecto. Y yo creo que eso es bien relevante para cualquier conversación que tengamos de viajes más largos a la Luna y a Marte, porque claramente vamos a estar exponiendo nuestros activos a radiación ionizante por un largo periodo de tiempo. Entonces, para nosotros es bien importante. Gracias.
Adelante, Walter. Sí, hola. Sí. Buenos días. Bueno, primero Buenos que días. nada, un honor ver esta presentación. Me exploté, digamos, con la cantidad de ideas que surgen a raíz de la tecnología que han desarrollado. Por lo tanto, les felicito, de hecho. Bueno, yo tuve hace poco la oportunidad de participar en la hackathon local acá, que hizo NASA. Justamente uno de los desafíos era los probables futuros viajes a Marte, ¿ya? Con todos los desafíos, tanto de radiación cósmica, micrometeoritos, etc. Y mi foco de trabajo fue el desarrollo de biomateriales y principalmente enfocados en el reuso de residuos que se produzcan durante el viaje y las posibilidades también de simular acá en la Tierra materiales o desarrollar materiales a partir de simulación de regolito marciano acá. Ese es parte del foco de mi trabajo actual, ¿ya? Soy un heredero justamente de la UDD con sus desafíos, así que en el fondo me he enfocado en eso. Pero me surgió una duda que me interesa mucho. Yo vi más o menos algunas aplicaciones, entiendo que hay otras que están cubiertas seguramente por confidencialidad, pero dentro de todo lo que implica protección, ¿han pensado en la aplicación en revestimientos cerámicos o en pinturas? Esa es mi pregunta. Sí. Gracias. Sí, gracias por su comentario y su pregunta. Sí, la verdad es que sí. Nosotros ya hemos tenido prototipos y empezamos a experimentar mezclando melanina con diferentes polímeros en pinturas, en revestimientos. De hecho, este proyecto que les comenté sobre la NASA y para proteger a los electrónicos envuelve estos coatings y este tipo de modalidades. Les soy honesto, nosotros estamos pensando en poner melanina en casi todas las ideas. Y es uno de los retos que tenemos. Hay tantas posibilidades y es fácil distraerse, hay tantas oportunidades y siempre intentamos tocar en cada una de ellas, como se dice, equivocarnos rápido, fail fast, ¿no? Equivocarnos barato y ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Pero sí, mezclar melanina con cerámicas, revestimientos, pinturas es una de las tantas aplicaciones y prototipos que estamos experimentando actualmente. Y me encantaría conversar más. Hola, Sí. Buenos días, buenas tardes. Buenos días. Me parece muy impresionante e interesante su tema. Muchas gracias por compartirlo y me gustaría saber si es que hay algún tipo de forma de escalar este proceso de producción de melanina, pero en el espacio. Me gustaría saber si es que se ha pensado en llevar bioreactores o generar producción en el espacio. Totalmente. Ese es nuestro próximo reto. Recrear o reinventar el proceso de producción de melanina con hongos en el espacio. Y como te imaginas, en el espacio es otra bestia, es otras condiciones. Ahí ya no hay gravedad, so, muy probable tenemos que reinventar la manera que crecemos melanina. Y sí tenemos algunas ideas, tenemos propuestas y estamos esperando fondos para poder desarrollar eso. Pero esa es la clave. Creemos que necesitamos probarles que somos capaces de producir de manera costo efectiva, ¿no? Porque te podrás imaginar lo caro y el precio, cómo se multiplicaría si traducimos linealmente lo que hacemos aquí en la Tierra en el espacio. Pero tenemos algunas ideas y creemos que podemos hacer melanina espacial. Y lo que nos motiva mucho es que sospechamos que la melanina que se crea y que se sintetice en el espacio puede tener otras propiedades interesantes. Bueno, hola. Hola. Tu presentación estuvo súper buena, la verdad, como lo de la melanina y todo, estaba súper, pero me surgió una duda. Sí. En un punto mencionaste la industria como igual de la biología, con respecto a eso, y te quería preguntar... ¿La industria de qué, perdón? O sea, como... Sí, como skincare... Ah, o como cosméticos. Biotech, sí. Sí. Ah, sí, disculpa, ya.
Y quería preguntar con respecto al vitiligo. El vitiligo, entendiendo que es como la enfermedad de la... O sea, no enfermedad, pero salen manchitas blancas que en el fondo es cuando la piel pierde melanina. Sí. Entonces, quería preguntar con respecto a eso. No sé si tu producto sirve para eso, porque por lo que tengo entendido no existe ninguna cura o reversión. Sí. Solo cremas para frenarlo, pero en realidad igual es preocupante porque las personas que pierden la melanina quedan expuestos a poder desarrollar cáncer de piel y no hay Sí, cura. Quería... gracias por tu pregunta. Sí, gracias por tu pregunta. No es la primera vez que me hacen esta pregunta. Y, sí, el vitiligo es una enfermedad autoinmune. Entonces ya se complica la cosa. Y realmente no tengo una respuesta para tu pregunta. No sé si funciona, si no funciona, nunca lo hemos probado. Y sí, hemos entretenido la idea. Hemos desde, por ejemplo, tener una manera de recrear la pigmentación artificialmente y crearle ese pigmento específico a la persona para que pueda cubrir su piel y pueda cubrir las manchas con la melanina. Y la ventaja que tenemos con nuestro sistema es que podemos generar melaninas de diferentes colores, algo que no les comenté. Pero si van al website de CryptoMelanin, se pueden hacer órdenes con diferentes tonalidades. Y de hecho, las tonalidades es una gradiente. La melanina antes de ser completamente negra, ella pasa de ser cremita, pasa por un rosado, después un naranja más oscuro, un marrón, hasta que se convierte, es completamente negra. Entonces podemos generar melaninas de diferentes colores. Y es una alternativa que realmente no curaría el problema, pero podría ser una solución parcial para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren de esa enfermedad. No obstante, me parece que valdría la pena hacer algún estudio y ver cómo la melanina podría facilitar el desarrollo o el desarrollo de alguna terapia. Quizás no directamente, pero indirectamente. Gracias. Sí. Una pregunta respecto a lo que tú mencionaste, que es esto de tener tantas opciones, Sí. que se llama opcionalidad de las Deep Tech, que es una gran gracia porque son posibilidades que están abiertas en varios sentidos, pero también es un peligro porque me puedo distraer y puedo tener lindos portafolios de I+D y vivir de los subsidios, subsidy entrepreneurs, como le dicen en algunos papers. Pero, ¿cómo pudiste tú disciplinar eso para que en el fondo pudieras orientarte a la venta? ¿Quién hizo ese trabajo de direccionalidad que en el fondo permite balancear mejor esto de foco en la I+D y también foco en la venta? ¿Cómo fue tu experiencia? Gracias por esa pregunta. Y es un tema que es un constante trabajo y un constante esfuerzo. Y de hecho, no sé si tengo la credibilidad de hablar sobre algún tipo de solución, pero les comento que primero entendí y como que let go. La realidad es que hay muchas opciones y esa es la realidad. Tener paz ante ese escenario. Pero lo segundo es que recalcamos la importancia del análisis de mercado. Al final de todo, la luz te la va a dar el cliente, la necesidad del problema, ¿no? Por eso es un balance bien fino de hacer experimentos, hacer prototipos, ver qué funciona y siempre estar hablando con el cliente, siempre estar haciendo llamadas, siempre estar haciendo Zoom calls, no diciéndole y hablando sobre la melanina y lo que puede hacer, sino preguntando cuál es el precio, cuál es el pain point, cuál es el problema que la persona y que el potencial cliente tiene. Y eso siempre lo tenemos bien presente. Es como ir al gimnasio, tiene que ser todo el tiempo, constante. Y eso pues, nos ha ayudado a tener un poco de clareza de qué tecnologías hacer en prioridad. Sin tener miedo de cambiar una prioridad que inicialmente pensábamos que era la primera o segunda y después moverla a número 7, sin ningún problema.
hay que adaptarnos totalmente. Pero yo siento que ese camino, la estrategia siempre ha sido siempre estar hablando con clientes, siempre estar hablando con los potencial customers, y por eso es que el market research es tan importante. Yo creo que todas las universidades tendrían que tener un curso de market research porque es esencial, esencial. No sé si respondo a tu pregunta, pero es por ahí. Última pregunta. Gracias. Voy a saltarme al otro escenario. Quiero hacerle la pregunta al investigador creativo, no es como el mundo de las ideas simplemente. Y quiero saber si tú has establecido o tienes alguna hipótesis respecto al uso de la melanina para la industria farmacológica, de la salud mental en específico, pensando en el mundo fungi, que tiene mucho que ver, hay ideas de que cómo pueden resolver o apoyar a prevenir problemas como el Alzheimer o cualquier especie de deterioro cognitivo, sabiendo que también está asociado a cuando consumimos de alguna manera metales pesados y otros problemas. Entonces, la biología tiene mucho que ver también con este tipo de problemas relevantes, y para qué decir en Estados Unidos, ¿no? Las tasas de Alzheimer y otros problemas de problemas de deterioro cognitivo. Sí, no, gracias por la pregunta. En una población que envejece, estamos diciendo, al menos acá en Chile. Sí, gracias por tu pregunta. Y te soy honesto, en estos temas de terapia y aplicaciones que envuelvan la ingesta de melanina, es un tema que, pues, por sus complicaciones, no hemos llegado a él. Nos hemos mantenido más en esta área de protección superficial, de aplicaciones superficiales que no tienen que ver necesariamente con la ingesta. Hay ideas, hay estudios que se han visto que ingerir o ratas o ratones que han sido alimentados con melanina, se ha visto que su gastrointestinal es protegido cuando estos son irradiados con rayos X, por ejemplo. Entonces vemos cómo la melanina protege el tejido interno contra la radiación, y entonces nos pensamos, bueno, podemos traducir y ver si a lo mejor la melanina también puede proteger la microbiota. Entonces, no sé si obviamente la melanina, una cosa que no les hablé es que la melanina es bien resistente contra el ácido. De hecho, uno de los métodos para aislar la melanina es hervir las células que producen melanina en ácido puro. Todo lo demás se destruye y la melanina se mantiene. Así que es bien resistente. Entonces, una de las ideas que pensamos es que a lo mejor esa capacidad de protección contra el ácido, por ejemplo, puede proteger los probióticos antes de llegar y obviamente hay una conexión con microbiota y la salud mental. Entonces sí, hay ideas, pero de nuevo, son muchas. Por eso es tan importante la colaboración, y por eso es que a mí me encanta poder hablar de esto y compartir ideas con diferentes innovadores y demás, porque no creo que solitos no lo vamos a poder hacer todo. Vamos a necesitar ayuda de otras mentes que estén interesados en la melanina, en desarrollar tecnologías, y yo creo que Melatec puede servir como este hub donde no tan solo resolvimos el problema de melanina y tenerla accesible, sino que podemos establecer y compartir expertise para que otros innovadores vengan a Melatec y juntos podamos desarrollar muchas de estas tecnologías que todavía pues, están tan al inicio, ¿no? Y que tienen tanto potencial. Gracias por tu pregunta. Bueno, gracias Radamés. Gracias. Oye, entonces cualquier colaboración que nazca de este espacio, por favor nos cuentan para después informar, ¿eh? Informar. Oye, un par de ideas que anoté aquí. La luz está en el cliente, ¿ya? Mucho énfasis en lo costo efectivo, ¿cierto? No se trata de desarrollar por desarrollar, sino que hay una restricción que tiene que ver con lo costo efectivo. Y lo que nos interesa a nosotros, o sea, conectar disciplinas, conectar con oportunidades. Y una cosa un poquito más técnica para los que estamos en innovación,
el doble diamante de la innovación, hasta dónde divergemos y cuándo empezamos a converger, tanto para la identificación de oportunidades como para el desarrollo de soluciones. Yo creo que es un tema importante. Muchas gracias, Radamés. Me están haciendo Gracias. la seña para que nos tomemos la foto. la foto y te Súper. entreguemos tu... ¿Dónde es? Copia. Gracias. Gracias. Gracias, Romina. Ay.